la organizamos junto con el doctorado, con el magíster en Psicología Educacional y Proyecto Fondesit que coordina Rodrigo Cornejo. Bueno, y sin más palabras, por los tiempos, por la hora, porque nuestro invitado además es muy puntual, voy a dejar con ustedes a Fernando González Rey, una presentación muy breve. Fernando es doctor en Psicología por el Instituto de Psicología General y Pedagogía de Moscú, doctor en Ciencia por el Instituto de Psicología de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética y actual académico del Centro Universitario de Brasilia. Como ustedes verán, tiene una larga trayectoria, una larga experiencia. Esperamos que podamos hacer un diálogo abierto con él y lo que él va a tratar particularmente, entre muchos de sus otros temas, es el legado inconcluso de Vygotsky. Así que, Fernando, adelante. Muchas gracias. Mejor después. Siempre los aplausos son mejor después de la conferencia que antes. Gracias de todas formas, por la gentileza. ¿Y funciona? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es grato ver un número significativo de jóvenes a esta hora de la tarde acá en la Universidad de Chile, porque realmente ya estamos al final del día y las cuestiones teóricas, no sé ustedes, a mí siempre me gustan en la mañana, pero hoy estoy activado para continuar el tema este que me han propuesto. Realmente Vygotsky es una expresión de una psicología que se desarrolló en la Unión Soviética, pero que tomó conocimiento occidente de esta figura a través de la interpretación de los autores norteamericanos, básicamente Brunner, en su primera visita en 1962 a la Unión Soviética, donde entra en contacto con el grupo, en ese momento era un grupo de psicología oficial, el grupo dirigido por Alexei Nikolaevich Leontiev, que después se presentó a Occidente como la Troika, o sea, Vygotsky, Luria y Leontiev. Realmente yo, cuando yo hago esta crítica, yo no le voy a restar el valor tremendo, sobre todo a la figura de James Welch y Michael Hall, que aprendieron ruso, ¿verdad?, para poder entender aquella psicología que para ellos era muy nueva en la época y que realmente enriqueció mucho su debate, no solo con el behaviorismo, del cual Brunner, en la crítica al behaviorismo, fue un puesto de avanzada, sino que enriqueció tremendamente ese momento de la separación de estas figuras. Brunner, el más connotado en la época, Michael y Welch eran muy jóvenes en la época, con la llamada revolución cognitiva norteamericana de la metáfora del computador y los procesos aculturalizados y separados de la trama de vida de las personas. Brunner tiene un impacto grande en la obra de Vygotsky. Por supuesto, la lectura de ellos de Vygotsky, a pesar de ser sumamente bien intencionada, es como toda lectura, es a través de los lentes que su formación filosófica, teórica y cultural les permitía. Brunner fue un idealista, o sea, porque ustedes tienen que entender que en 1962 Vygotsky ya llevaba varias décadas de muerto. O sea, Vygotsky muere muy joven, muere en 1934. La edad siempre la tengo confundida, no me acuerdo si eran 36 o 38 años, pero bueno,
esa edad en términos de ciencia es ser un niño prácticamente de 10, 8 o 9 años. O sea, porque la madurez precisamente se va adquiriendo a partir de ahí. Sin embargo, Vygotsky se convirtió en un mito en Occidente. Inclusive hay autores como Garay, Peter Keider, que es del grupo original de Holzkant en la psicología crítica alemana, que llamaron el boom de Vygotsky en la década de los 80 en Estados Unidos. Ese boom de Vygotsky estuvo profundamente influenciado precisamente por traducciones de Vygotsky, pero que fueron reconstruidas, complementadas, primero por Michael Cole, Silvia Scribner, todo un grupo que se unía a Michael, donde ellos intentaron hacer fácil Vygotsky para el público norteamericano. Se dan cuenta que son no apenas dos posiciones teóricas, sino que estamos hablando de dos culturas muy diferentes, una cultura rusa donde la teoría tiene una fuerza extraordinaria y es de una densidad sumamente fuerte, y un pragmatismo norteamericano donde la teoría es mucho menos densa y donde en la época se buscaba mucho aquello que le gustó mucho a Brunner de Vygotsky, que era cómo las herramientas se convertían en recursos psicológicos, los signos que mediaban las funciones psíquicas superiores. Realmente la concepción de cognición de Brunner fue evolucionando del procesamiento de información estandarizado para hacer del significado una unidad que tenía siempre una inserción cultural. Pero había en la propia obra de Brunner una poca teorización de la diferencia ontológica de las funciones cognitivas desde la perspectiva que él pretendía desarrollar y la cognición como fenómeno. Incluso Brunner es uno de los primeros que dice que la cognición no es apenas un proceso, de un procedimiento de procesamiento de la información, sino que la cognición es ante todo el uso de herramientas mediadoras para precisamente organizar los significados y las representaciones del mundo, y que esas herramientas mediadoras, que son esencialmente los signos del lenguaje, realmente siempre tienen un carácter cultural, lo que hace que la cognición realmente varíe de cultura a cultura. Y esto en su época fue extremadamente progresista, porque era cuando a los chicanos mexicanos, a los hijos de los chicanos, en las escuelas norteamericanas se les excluía por problemas de inteligencia. O sea, recuerden que era el periodo de hegemonía todavía de test de inteligencia, y Brunner demuestra cómo no era un problema de capacidad individual, sino que era un problema de recursos culturales para aprender. Sin embargo, el Vygotsky que ellos todos rescatan es el Vygotsky que lo podemos integrar entre 1927 y 1930. Algunos autores como Yasnitsky, Savechnieva lo llevan hasta el 31, que es lo que se ha dado por denominar en la literatura más reciente el Vygotsky instrumental, o sea, una concepción instrumental de las funciones psíquicas y una representación básicamente formada por tres conceptos: mediación, que es la mediación del lenguaje en las operaciones cognitivas; interiorización, que es el proceso por el cual un sistema de operaciones primeramente social se transforma en psicológico. Recuerden una famosa frase de Vygotsky que lo hizo famoso en todo el mundo, que toda operación psicológica es primero social y después psicológica, que es una de las frases de las cuales yo soy más crítico, porque si la operación psicológica es la internalización de operaciones externas, simplemente la psique humana
no tiene una capacidad generadora, ni tiene una diferenciación ontológica de los fenómenos que le dan origen y que le permiten su desarrollo. Michael Cole, que es mucho más conocedor que Brunner, porque Brunner tuvo una visión muy idealista, hay que leerse los textos de Brunner del 62, 64, como él refiere a estos tres escuderos rusos que se oponían al estalinismo, y realmente Leontiev fue una de las figuras oficiales políticas que más tiempo duró como poder hegemónico dentro de la psicología soviética. Luria es el que invita, o es el receptor de Brunner. Luria era el único, Leontiev no hablaba inglés que yo recuerde, pero Luria hablaba perfectamente el inglés. Incluso las primeras publicaciones de Leontiev, Vygotsky y Luria en Estados Unidos son traducciones de Luria. Esto hizo perder tres perspectivas muy importantes. Primero, que Luria y Leontiev trascendieron a Vygotsky en más de 40 años de vida. O sea, estos eran periodos diferentes de la Unión Soviética, ¿verdad? Eran momentos, la Unión Soviética en su corta historia tuvo momentos tremendamente intensos, y entonces hubo una característica que a mí siempre me llamó la atención: hablar de una psicología cultural histórica cuando sus protagonistas se presentaban fuera de sus contextos históricos, ¿verdad? Porque la forma en que aparecieron Vygotsky, Leontiev y Luria era como si fuera Leontiev la continuación, Leontiev y Luria la continuación de los trabajos de Vygotsky, lo cual fue cierto hasta 1930, que se funda la escuela de Kharkov, donde el líder es Leontiev, y en esa escuela de Kharkov se forma la tradición que posteriormente se llamaría la teoría de la actividad de Leontiev, ¿verdad? En esa escuela de Kharkov fue una escuela donde estuvieron los mayores exponentes del grupo de Leontiev, como Galperin, lo que se llamó el quinteto, Piaktioka, en ruso, que eran Morozova, Levitova, Bolshevich, Zaparochev y Slavina. 4 mujeres y un hombre, para la época muy interesante, que fue un grupo tremendamente consistente de discípulos de Vygotsky que se incorporan a ese grupo, y de discípulos, entre ellos Zaparochev, que fue una de las figuras quizás más interesantes de la psicología soviética. Sí, esa es la historia que básicamente se da en Occidente, y tal parece que hay una psicología soviética relativamente en progreso, donde Leontiev toma las banderas de Vygotsky y se crea una ficción occidental de la escuela Vygotsky, Luria, Leontiev, la llamada Troika. Eso ha sido muy bien desarrollado por autores rusos, pero hoy muchos de ellos viven en Occidente. Incluso entre los rusos que hoy son de mi generación, que éramos amigos cuando estudiábamos el doctorado, uno de los mejores trabajos es de Boris Bratus, que fue el jefe del Departamento de Psicología General de la Universidad Lomonosov. Entonces, en esta visión estrecha de la psicología soviética, se omitieron otras tendencias sumamente importantes. Primero, la escuela de Leningrado, que quizás fue la única que le dio a la comunicación un peso enorme dentro del desarrollo de una psicología social diferente. Además, fue la única psicología social del periodo soviético, porque en el periodo soviético lo social era responsabilidad del Estado, y los psicólogos estaban para trabajar con el hombre, pero para no meterse con los problemas institucionales y políticos. Sin embargo, los autores clave de esta escuela, como Ananiev, ¿verdad?, fue un autor fundamental. Estoy hablando ya de la escuela de Leningrado, cuando está de lleno en la psicología, porque esa escuela la funda Besteriev, que era un neurofisiólogo, fundador de la reflexología, que hasta hoy hay personas que se refieren a la psicología soviética como la reflexología, y eso fue superado desde la década de los años 20, ¿verdad? Y de acá,
de Besteres, posteriormente Lassursky, que ya entra en temas de la psicología, vienen dos autores claves profundamente importantes que fueron Ananiev y Miašić, que prácticamente nadie los conoce. O sea, Miašić tuvo el mérito de criticar frontal y abiertamente al Estado soviético en los años 60, claro, ya no estaba Stalin, pero de todas maneras en la psicología institucional la crítica no era abundante. Ellos desarrollan una escuela de psicología donde por supuesto que los principios básicos que eran compartidos por las distintas tendencias de la psicología soviética, como la génesis cultural histórica del psiquismo, ¿verdad? El carácter activo del individuo, la mediación no, ya la mediación yo me voy a referir posteriormente a este concepto, ¿verdad? Pero estos dos principios y el principio de la actividad, que fue un principio general a todas las escuelas de la psicología soviética, eran compartidos por ellos y fueron una de las escuelas que crearon una alternativa teórica dentro de aquella psicología. Es muy interesante porque en la época, incluso en la época en que yo estudié allá, la identificación era psicología soviética. Posteriormente cae la Unión Soviética, viene la caída del socialismo soviético y nadie quiere oír hablar del término soviético. Esto le hizo mucho daño a la historia, porque si durante el periodo soviético la historia fue una historia oficial que siempre estaba regida por las figuras de poder entre los 50, mediados de los 50 hasta mediados de los 70, Leontiev fue rector de esa historia y por eso es que esta escuela de Leningrado prácticamente no aparece. Realmente hubo un movimiento muy importante, una psicología que cuestionó las bases del mainstream de la psicología occidental y que desde todas sus tendencias hizo importantísimos avances. Entonces, una otra figura relegada que paradójicamente fue traducida en la Argentina a principios de los años 60, por ejemplo, psicólogos del calibre de José Blecher y de Pichon Rivière lo citan, fue Sergei Rubinstein, que fue una figura que, clave de la psicología, inclusive algo que mucha gente no domina en Occidente. Quien introduce el término de actividad en contraposición al término conducta fue Rubinstein, no es Leontiev. Incluso Leontiev era un muchacho en esa época. Leontiev defiende su tesis de doctorado en el 40, ¿verdad? Y Rubinstein fue miembro del tribunal de doctorado de Leontiev. Pero, y aquí viene una división que sí la historia no la ha trabajado. Mis últimos trabajos se refieren a esta parte, que es que yo me he dado cuenta en esta discusión de si teoría de la actividad o el último Vygotsky, después me voy a referir a esto, que realmente el concepto de actividad tuvo dos raíces en la psicología soviética. Una que yo le llamo comportamental instrumental, que viene del laboratorio de Kornilov, ¿verdad? Porque las luchas del poder en los años 20 fueron muy grandes, hasta mediados de los años 30. O sea, después que Besteres deja de capitalizar la visión de ciencia de la psicología soviética, aunque él proponía que la reflexología sustituyera a la psicología, Besteres muere en situación extraña, pues le había hecho, nada más se le ocurrió a Besteres, un diagnóstico a Stalin de rasgos paranoides. Ustedes comprenderán que después de ese diagnóstico duró menos de un año. O sea, murió, era un ruso fuerte, etc., pero una muerte natural que nadie se explicó. Entonces, quien toma la bandera y comienzan a criticar a Besteres es Kornilov, que había sustituido a Shelpanov, que era un psicólogo idealista, que había fundado el Instituto de Psicología de Moscú, y Kornilov viene con una escuela que se llama reactología, que nada más parecido al behaviorismo norteamericano, o sea, donde explicaba el fenómeno psíquico como reacción a estímulos externos.
Es Kornilov que llega a director del instituto en 1923, después que era discípulo de Shelpanov, pero le hizo lo que los cubanos llamamos una cama, no sé cómo se dirá acá, o sea, le hizo un conciábulo para liquidarlo y lo liquidó. Entonces, Kornilov, que era un hombre hábil políticamente, convida al joven Vygotsky, que lo había impresionado muy bien en el segundo congreso de neuroendocrinología, psiconeuroendocrinología de Moscú, si me recuerdo bien el nombre, no me pidan mi disco duro, es una 48 media sin repuesto, a veces los nombres me fallan. Primero, Luria era la mano derecha de Kornilov, como decíamos en la época, el buen viejito Luria, me parecía muy bueno, pero era una figura represiva, fue el secretario científico cuando Kornilov hizo la depuración en el Instituto de Psicología, ¿verdad? Y Vygotsky entra en 1924 al grupo. Este periodo de Vygotsky siempre fue un autor iconoclasta, pero sin embargo Vygotsky en esa época hablaba básicamente de conductas superiores humanas. No hablaba inclusive todavía de función psíquica superior, que es un término que introduce más adelante en su colección de trabajos que apareció como libro, Historia del desenvolvimiento de las funciones psíquicas superiores. Por cierto, el único libro de Vygotsky que yo tuve en mi doctorado de psicología, porque las otras obras de Vygotsky no se habían publicado ni en ruso en la época. Y el responsable de eso fue Leontiev, porque Vygotsky tenía una extensa obra que está en sus obras escogidas, los Selected Works, que en ruso aparecieron en la década de los 80 y en Estados Unidos aparecieron a partir de 1987 en adelante. Entonces, Vygotsky tuvo un mérito extraordinario. Fue el primer psicólogo que ganó fama mundial y no se había leído su obra, porque realmente traducido existía en Occidente Pensamiento y lenguaje y Historia de las funciones psíquicas superiores. El Vygotsky de las funciones psíquicas superiores es el Vygotsky que realmente, esto hay que hacer justicia histórica, orientó al joven Leontiev. Estaba centrado en el estudio de las funciones cognitivas y básicamente en cómo los signos mediaban la organización de las funciones cognitivas. Sin embargo, ese Vygotsky rompe con lo que yo llamo el primer Vygotsky, el primer momento de su obra, que son los primeros trabajos de defectología, que son fascinantes, y Psicología del Arte, que es un libro increíble para un joven de 20 y tantos años, ¿verdad? Un libro increíble con una cultura, con un diálogo con la filosofía, la sociología y el arte de la época, que realmente no fue lo que caracterizó posteriormente a la psicología soviética. Sin embargo, pienso que quizás influido por el clima del grupo de Kornilov, Vygotsky entre 1925 y 1930 se dedica básicamente al estudio de las funciones psíquicas superiores. O sea, el papel de la imaginación que él había destacado en Psicología del Arte, el papel de la personalidad que él había desarrollado y los procesos afectivos en Psicología del Arte y en los primeros trabajos sobre defectología. Realmente esos temas desaparecen de la agenda vygotskiana en esa etapa que muchos le llaman el periodo instrumental. Yo entre ellos le llamé el periodo instrumental objetivo en mi primer trabajo sobre los momentos de la obra de Vygotsky, y actualmente le llamo el periodo instrumental comportamental de Vygotsky. Vygotsky ahí tiene una sección. En 1908 él prepara un ensayo sobre la voluntad, donde Kornilov lo acusa de que se desvía del marxismo. Y en ese mismo año, 1928, él tiene un trabajo sobre los métodos en psicología que realmente es bastante objetivista, naturalista y empirista, que era lo que caracterizó a este grupo de Kornilov en el plano metodológico. Sin embargo, en 1930 se produce una decisión muy importante.
Leontiev y Luria se van para Kharkov y Vygotsky se queda solo en Moscú. Históricamente nunca se ha explicado. Era extraño. 1930 fue un año de una representación, de una represión muy alta de Stalin. Fue la colectivización forzosa de Stalin, fue el fusilamiento de Tukhachevsky, el jefe de la Guardia Roja tradicional de la Revolución de Octubre, y fue la eliminación. Stalin comenzó la eliminación de sus oponentes políticos, que va en toda la primera parte de los años 30, ¿verdad? Con el fusilamiento de Kamenev, de Zinoviev. Entonces era un periodo de una alta represión. Sin embargo, y fíjense qué interesantes son las cosas, el otro eje de desarrollo del término actividad sí ya tiene una connotación francamente diferente de la comportamental desarrollada por Leontiev. Y fue la desarrollada por Rubinstein cuando era el director de la cátedra de psicología del Instituto Herzen de Moscú. Es fascinante porque nosotros siempre queremos a veces pensar la historia en cosas monolíticas y la historia, como la filosofía, es un bicho de 7 cabezas. Rubinstein, que era el hombre más progresista de pensamiento desde mi punto de vista, porque él plantea el principio de la unidad de la conciencia y la actividad, que fue un concepto fundamental porque rompió con la idea de la conciencia como entidad psíquica, ¿verdad? La conciencia existe en proceso a través de la actividad, y el acto comportamental realmente está inserto en un concepto de actividad mucho más abarcador, a través del cual el hombre cambia el medio y no apenas responde a estímulos del medio. Nunca Rubinstein se familiarizó y fue profundamente crítico con 3 conceptos que hoy se dan como parte de una Biblia de la psicología cultural histórica: mediación, internalización y el paso de la herramienta al signo. Nunca fue Rubinstein partidario de estos conceptos, ¿verdad? Porque usando el término mediación, hoy llegamos al extremo en las escuelas de psicología de hablar que el profesor es un mediador entre el estudiante y el conocimiento. No, el profesor es un generador de provocaciones que implican al estudiante y que generan formas de producir saberes. No es un mediador. En los procesos superiores humanos son procesos generadores, transformadores, no procesos mediados. En esto me voy a detener después, si quieren después en las preguntas y respuestas, pues vamos más a fondo en esto. Entonces Rubinstein tiene un libro que es Principios de Psicología General, que recibe el premio Stalin en 1942, si mi memoria no me falla. Y en ese periodo Rubinstein es la figura científica y política más fuerte de la psicología soviética. Pero algo muy interesante y que pocos historiadores han tocado es que cuando el grupo de Leontiev y de sus discípulos va a Kharkov, Rubinstein invita a Vygotsky a leccionar en la academia, en el Instituto Pedagógico Herzen de Leningrado. Y ahí Vygotsky tiene 2 influencias. Primero, yo creo que Vygotsky también influyó a Rubinstein. Vygotsky era brillantísimo, ¿verdad? Pero Vygotsky era de una brillantez fugaz. Era un hombre de profundas contradicciones en lo que escribía, donde en un mismo artículo se ven contradicciones de su pensamiento, y esto no es una crítica, para mí esta es una expresión de su grandeza. O sea, joven con muchas ideas creativas que no logró terminar por la muerte prematura, y con una imaginación teórica fértil. Sin embargo, hasta 1930 el término conciencia no era en Vygotsky un punto fuerte. Inclusive Vygotsky pasa por 3 momentos en la definición de la conciencia, y una de ellas es la organización de las funciones psíquicas superiores, la conciencia como sistema en que estas funciones se organizan. Sin embargo, en 1930 Vygotsky va a Leningrado, tiene esta relación con Rubinstein, y en 1931 aparecen los
contactos de Kurt Lewin con Vygotsky, que fueron sumamente fecundos también en el pensamiento de Vygotsky. Kurt Lewin era un hombre genial, ¿verdad? Que desafortunadamente el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, su grupo alemán con Tamara Dembo, con todos sus discípulos fantásticos, quedó disuelto. Zeigarnik fue para Moscú y se integró a la Universidad Lomonosov con Leontiev. Y el Kurt Lewin que conocemos también es un Kurt Lewin desgraciadamente visto por el prisma de la psicología norteamericana. Yo creo que casi nadie en el mundo recuerda que uno de los primeros libros sobre epistemología en psicología, uno de los poquitos, porque la psicología nunca atendió la epistemología, ¿verdad? Daba por un hecho que la metodología científica era la positivista, fue escrito por Kurt Lewin. Entonces Kurt Lewin influye en un tránsito muy importante que Vygotsky da en esos últimos años de su vida, que es pasar de la psicología de las funciones psíquicas superiores a la psicología de la conciencia. Y aquí vienen, en esos últimos, entre 1931 y 1934, que es su muerte, se nota un Vygotsky acelerado. Vienen dos conceptos muy importantes desde mi punto de vista, que ya comienza a usar comunidades psicológicas de la conciencia. Y eso marca la ruptura definitiva con Leontiev. Ya desde Kharkov, el grupo de Kharkov criticaba a Vygotsky por el énfasis en el lenguaje y no en la operación concreta, en la acción con objetos. Porque la actividad que defendía Leontiev era la actividad con objetos materiales, no era la actividad como proceso relacional. O sea, el concepto de comunicación se subordinó al esquema sujeto-objeto que la teoría de la actividad promulgaba. Entonces, realmente, esta influencia de tanto, yo pienso, que de Rubinstein como de Levin, como la evolución del propio pensamiento de Vygotsky, porque ya Vygotsky venía hablando de las unidades del psiquismo, que la primera fue cuando él define el significado como la unidad psicológica de la conciencia. Vygotsky pensaba siempre en sistema. Este es uno de los méritos de su forma de ver la psicología. Pensar en sistemas psicológicos y no en categorías dispersas. Pero en estos años, que yo le llamo el tercer momento de la obra, esto está en un artículo mío que primero salió en inglés en el 2011 en Mind, Culture and Activity, sobre los diferentes momentos de la obra de Vygotsky. Y después, esa fue la base de mi libro, El pensamiento de Vygotsky, contradicciones, desdoblamientos y desarrollo, que está publicado por Trilla en México y por UCITEC en San Pablo. En esa última etapa, estos conceptos que para mí fueron el legado inconcluso mayor de Vygotsky, fueron el concepto de Pirishivani, que se intentó traducir al inglés como experiencia emocional, pero que no fue exactamente eso. Vygotsky describía, esto fue un problema general que tuvo la psicología soviética, él describía la Pirishivani como la integración de las características de la personalidad del niño y las influencias sociales. O sea, la Pirishivani era un resultado de esa integración de las experiencias sociales, las influencias, discúlpenme, sociales, con las características de la personalidad del niño. Eso fue un paso de gigante en una época en que la interiorización seguía siendo parte de la psicología oficial soviética, porque usted no tiene como interiorizar. Inclusive Vygotsky es explícito al decir: ninguna influencia social externa tiene un significado para el desarrollo fuera de la unidad Pirishivani, que era esa unidad que él se representaba. Sin embargo, los psicólogos soviéticos, y yo pienso que era en parte por la evolución del pensamiento en aquellos momentos, de la propia filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, la filosofía marxista soviética despojó a Marx de todo su contenido antropológico, ¿verdad? Y tuvo un sobreénfasis del materialismo sobre la dialéctica.
Sin embargo, Vygotsky era un dialéctico, era un hombre que pensaba en términos dialécticos igual que Rubinstein. Era un mérito de ellos. Entonces, con el concepto de Pirishivani, que Vygotsky nunca lo coloca, Vygotsky estaba rompiendo un principio muy fuerte, arraigado en la psicología oficial rusa, y yo diría en toda la psicología soviética, el determinismo social de lo psíquico, porque deja de haber una determinación inmediata de lo externo sobre lo interno, de que primero es social y después es psicológico, para enfatizar la producción de algo nuevo. La Pirishivani que emerge como resultado de una influencia social, pero que cobra un significado singular para los niños dependiendo de los recursos de personalidad que tienen. Y aquí Vygotsky vuelve a sus primeros trabajos de defectología, cuando genialmente, o eso fue realmente una cosa fantástica, no me acuerdo en cuál de sus textos iniciales de defectología, él dice: la personalidad del ciego no es una expresión de su ceguera, es un recurso para superar las limitaciones de la ceguera. Este es el sentido, las palabras no son exactas, pero eso es fantástico, porque ya él está pensando la psique humana como generadora, no simplemente como un eco, como un reflejo, que era un concepto hegemónico, tanto filosófico como aquella psicología soviética. Ese fue un concepto clave. Vygotsky no lo pudo trabajar en profundidad. Algunos autores rusos lo han trabajado posteriormente y hoy está en moda. Hoy la Pirishivani está en el mundo del inglés, es de alto consumo. La Pirishivani que durante décadas todo el mundo la ignoró, esa última etapa de la obra de Vygotsky. Incluso el Konin, uno de sus discípulos, ¿verdad?, y una de las figuras fuertes de la teoría de la actividad, el Konin en su posfacio del trabajo de Vygotsky en los años 30-34, confiesa que la única autora soviética que usó los conceptos de Pirishivani, que usó el concepto, disculpen, porque ahora voy para otro concepto, de Pirishivani fue Lidia Ilyinina Bolshevich, que era la jefa de laboratorio cuando yo comencé mi doctorado en Moscú. Una persona realmente impresionante que rompe teóricamente con Leontiev, que le hace una tremenda crítica a la teoría de la actividad desde su loco, que era traer la personalidad como centro de la psicología en los años 60, y que precisamente hace una interpretación diferente del legado vygotskiano, tomando Pirishivani y situación social del desarrollo como dos conceptos claves a fundamentar una visión diferente de la personalidad. Inclusive ella tiene un libro que está traducido en Cuba al español, que es la formación de la personalidad en la edad escolar, que yo recomiendo que de alguna forma ustedes apropien. Yo creo que tú lo llegaste a fotocopiar en Brasil. Ah, tú lo tienes, caramba, que calladito estaba. Esa es una obra clásica que merece ser estudiada, ¿verdad? Esta es una autora fecunda, con un laboratorio muy fuerte y que es parte importante de la psicología soviética en los años 60 y 70, en que ella muere ya en los 70. Entonces, realmente Rubinstein, y esto es importante destacarlo, Rubinstein de pronto, y esto ocurría mucho con las figuras oficiales, cuando gana el premio Stalin, se convierte en director del Departamento de Psicología del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Se convierte en director del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Lomonosov. O sea, todos los cargos los concentra Rubinstein. Y es muy interesante porque en la campaña de Lysenko, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esa historia, Lysenko fue el hombre que propuso que tenía que haber una genética marxista, ¿verdad? Una cibernética y una genética marxista, y acabó con la genética. Y ahí se desarrolló una campaña, Stalin en vida, por todas las ciencias tomar el carácter de ciencias marxistas. Y aquí Leontiev
en conjunto con Galperin y con algunos otros profesores, hacen de nuevo preparan una agresión a la figura de Rubinstein y lo acusan de no estar suficientemente vinculado a la ideología marxista. Rubinstein, que había ganado el premio Stalin en el 42, en el 49 pierde todos sus cargos, pasa al anonimato y lo sustituye por un tiempo muy breve en el Instituto de Psicología Nebulizin, y posteriormente Leontiev se erige en jefe, toma casi todos los poderes que tenía Rubinstein, o sea, porque la trama política de la ciencia es parte de su trama cultural histórica y no podemos olvidarla. Entonces, el otro concepto, y vuelvo ahora atrás en mi casete, importantísimo de esa última etapa, que nadie realmente tomó antes de mí, lo tengo que decir con toda humildad, mi trabajo en eso es tan explícito tanto en inglés como en español, fue el concepto de sentido. Y tenían razón para no tomarlo, porque Vygotsky en toda su obra le dedica prácticamente 9 párrafos al concepto de sentido. Solo que cuando yo leía a Vygotsky en mis 2 doctorados, y yo pasaba por encima de ese concepto y no lo pensaba, porque los conceptos no son importantes por lo que dicen solo, son importantes por la madurez que tenemos nosotros para poder ver lo que dicen e imaginar cosas que podrían decir. Y ahí, con mi tránsito de la personalidad al tema de la subjetividad, yo veo en el concepto de sentido un concepto promisorio, porque Vygotsky dice: el sentido es el conjunto de elementos psicológicos que aparecen en la conciencia con la emergencia de la palabra. Cosa interesante y muy afín con Rubinstein, que no avanzó en esto, en los aspectos más finos de la unidad de la conciencia y la actividad, pero de hecho este concepto permite pensar una unidad psicológica de la conciencia como un elemento abierto, no como una entidad intrapsíquica, y precisamente un elemento abierto que toma vida a través del lenguaje, pero el lenguaje siempre con alguien. Y aunque Vygotsky en su obra no desarrolla nunca ese otro de la figura de comunicación, eso hay muchas críticas en la psicología soviética, Vygotsky aquí abre un camino para pensar un otro sistema de la psicología. Y en la época, Vygotsky veía como clave la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. Esto fue el énfasis mayor de Vygotsky, como no existía cognición fuera de los afectos de la emoción humana y cómo la emoción humana existía en la organización cognitiva de la persona. Pero esto fue ya muy tardío. Él no tiene, inclusive en algunos escritos últimos de él, el concepto de Pirishivani de sentido podrían ser usados y él no lo usa. O sea, él estaba en camino de pensar un nuevo sistema psicológico, incluso deja inconcluso un libro sobre la conciencia, del cual solo escribió el índice, ¿verdad? Y que recientemente autores como Savieshnieva esencialmente, o Sipos, que es un discípulo de ella, traen a la luz de la psicología occidental. ¿Qué acontece? ¿Por qué este Vygotsky heterogéneo, complejo y contradictorio no aparece así en la psicología occidental? Primero, porque ustedes tienen que pensar o saber todos que la ciencia es también un fenómeno institucional, y como fenómeno institucional un fenómeno político, y se ha hecho mucha ciencia, se ha ganado mucho dinero, se han hecho muchas publicaciones con un Vygotsky que realmente la historia está mostrando que no era el Vygotsky. Claro, el Vygotsky no lo tiene nadie, porque todos somos intérpretes, pero evidentemente que aparecen facetas, sobre todo después que se publican sus obras escogidas, aparecen múltiples facetas de Vygotsky. La década del 80 que eran ignoradas, y ya en la década del 80 Vygotsky era una institución en Occidente. Vygotsky separado de la psicología soviética, en cierta medida separado del marxismo, ¿verdad? Con autores como Wells, que hablan de lo sociocultural y eliminan lo histórico. Y hoy en día estamos en un rescate, un conjunto de autores,
pero que han ganado ya mucha fuerza internacional, en el rescate de un legado que la psicología durante muchos años ignoró, que es ese legado inconcluso de Vygotsky. Vygotsky, claro, yo en mis trabajos actuales llevo casi 20 años, desde 1997 con nuestro equipo, mi compañera, haciendo una propuesta sobre la subjetividad en la perspectiva cultural histórica. Subjetividad era un término impensable en la época del poder soviético más duro, porque realmente era la batalla entre el idealismo y el materialismo, se convirtió en un problema político esencial y hubo una represión grande hacia los autores dichos de idealistas, ¿verdad? Pero ya en los años finales de los no estoy mintiendo, una discípula de Rubinstein muy brillante, Ksenia Alexandrovna Bulhanova, ya trata el tema de la subjetividad en un libro de ella que se llama El sujeto en la psicología, libro del año 73. Pero ella era básicamente como lo fue Rubinstein, ella era una teórica que no tenía trabajo, no tenía investigación de campo. Sin embargo, Bochovich ya habla de que la personalidad no es un reflejo del mundo, es una productora del mundo. Y Bochovich sí con un amplio campo de investigación aplicada. Hoy yo creo que el tema de la subjetividad está entrando con fuerza desde distintos ángulos, todos desde perspectivas críticas, ¿verdad? Autores que puedo citar, Thomas Theo, Ole Dreyer, se pudiera citar a Holstein, que habló de la subjetividad, pero la redujo a un concepto más. Y la subjetividad realmente es una ontología diferente para pensar la psique humana. O sea, yo hoy decía en la mañana, me repito, que la historia de la psicología ha tenido 4 grandes piedras ontológicas alrededor de las cuales se ha construido durante años el pensamiento psicológico. La primera fue el comportamiento, donde realmente el comportamiento no se reduce al behaviorismo, se reduce a las teorías de los rasgos que hablaban de personalidad agresiva, pero que el concepto que usaban para juzgarla o diagnosticarla eran comportamientos y no entraban en fenómenos de otro orden que no fuera el comportamental. El segundo giro importante que da la psicología, no tan abarcador, fue el giro del lenguaje. O sea, cuando se produce el giro de la filosofía del lenguaje en relación a la filosofía de la conciencia, surge la lingüística moderna, que tiene un fuerte impacto en muchas tendencias de la psicología, incluyendo el pensamiento lacaniano, que es quizás la forma más fuerte que toma el psicoanálisis en la década de los 60, a pesar de la fuerza del psicoanálisis inglés, ¿verdad? El tercer elemento fue la cognición. O sea, durante muchos años toda la psicología giraba alrededor de la cognición, ¿verdad? Inclusive en la psicología social latinoamericana, autores críticos como Maritza Montero en los 80 eran cognitivistas sociales, y el cognitivismo social tuvo una fuerza tremenda, y en las escuelas eran las funciones cognitivas de los estudiantes y eran los problemas cognitivos del niño que no aprende, y el cognitivismo copó la ontología de la psicología. Les aclaro que cuando hablo de ontología no hablo de la esencia universal del ser, no hablo de eso, hablo de particularidades de los fenómenos de la realidad que toman visibilidad en nuevas prácticas humanas y en nuevas representaciones de la ciencia. La cuarta gran ontología fue el fenómeno del discurso, donde todo pasó a ser discurso, el ser discursivo de Harrey, el fracaso escolar, el discurso del fracaso escolar, y donde parecía que el discurso era lo que nos constituía. Como yo nunca me sentí constituido por los discursos, mi historia personal es otra trama, realmente le fui de lleno a la crítica a esta tendencia. Yo hoy decía como Harlene Anderson, una de las grandes autoras del construccionismo social, decía que la familia era una narrativa temporalmente situada. Y yo acostumbraba a decir en mis conferencias que esa era la familia de Harlene Anderson, no era la mía. Y quizás sean diferencias culturales, pero son diferencias culturales
que nos llevan a formas distintas de pensar. Y hoy yo creo que la subjetividad vista no como mente intrapsíquica, como sinónimo de conciencia, sino vista como un fenómeno específicamente de los procesos humanos, no apenas individuales, sino también sociales, como la integración que se da entre lo emocional y lo simbólico, representa hoy los primeros pasos de una nueva fundación ontológica para pensar una psicología diferente, donde lo simbólico y lo emocional son dos caras de un mismo proceso. Paro por acá, creo que el legado inconcluso lo he podido traer en su carácter no concluido. He traído también una información bastante grande y yo soy un investigador cualitativo. Por lo tanto, aunque aquí tengo un tiempo que me han dado, no quiero abusar de las posibilidades de ustedes de procesar mi expresión, mi posicionamiento y darle la oportunidad de discrepar conmigo o hacer comentarios o hacer preguntas o hacer lo que ustedes quieran. Ahora paso la palabra a ustedes. Muchas gracias. Ahora sí el aplauso es bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la iluminadora y cargadísima de información conferencia que acaba de dar. Y la idea, yo creo que estamos en buen tiempo, podríamos rescatar 2 o 3 palabras. Pueden traer todo lo que quieran, que yo me después hacemos algo, o sea, creo que alcanzamos a varias rondas, digo. Que yo me extienda en algo que fui breve, que yo les responda algo, que yo dos, esté en contradicción con ustedes. Sí, usted. Hola. Hola. Yo me quedé con una duda respecto de uno de los últimos puntos que planteó sobre la crítica a la visión o al fenómeno del discurso. Al fenómeno del discurso. Sí, sí. Principalmente con la figura de Dean Anderson, ¿no es cierto?, que de alguna manera da cuenta de una mirada posmoderna también respecto de la familia, respecto de los procesos históricos. Más que posmoderna, postestructuralista. Sí. No son la misma cosa. El postestructuralismo es una corriente posmoderna, más el postestructuralismo no agota la posmodernidad en sus múltiples manifestaciones. Lo que pasa es que desde la psicología clínica, y principalmente la psicología clínica sistémica, se posiciona dentro de las perspectivas postmodernas. Sí, sí. Y por lo tanto desde ahí es que lo planteo. Sí, claro, que alguien de filosofía sabe poco. Tiene errores en su escrito bastante gruesos. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es tu planteamiento, lo que tú quieres traer. Mi pregunta es, sí. ¿cuál es, o sea, si puedes especificar la crítica? Sí. ¿Sí? Porque no me quedó... Mira, la crítica tiene varias fuentes. La primera, toda esta onda discursiva aparece a partir del libro de Foucault, Arqueología del Saber, donde el discurso lo define como práctica, y lo define como práctica en sus aspectos lingüísticos y no lingüísticos. El primer problema de la crítica en cómo el construccionismo usó el discurso es que solo lo usó en el aspecto lingüístico. O sea, recuerda que Ron Harré, una de las figuras claves del construccionismo, en su trabajo sobre psicología discursiva, que está en un libro que yo les recomiendo mucho, Repensando la Psicología, que es del año 97, Ron Harré dice que la psicología discursiva representa la tercera revolución cognitiva. Aquí viene el otro aspecto. El discurso se asocia más a procesos intelectuales que a la emocionalidad humana. La emocionalidad queda afuera. Los procesos de la fantasía, de la imaginación, las riquezas de las biografías individuales, porque queda fuera del discurso. Tercero, que es un poco más grave, porque puede ser conservador, a pesar de su tremenda apariencia, porque desde el lugar en que tú te sitúas, pero este no era el tema de mi, o sea, lo pasé de pasada, evidentemente en relación a las teorías sistémicas clásicas, donde la familia era el locus, que explicaba en sus aspectos interactivos, en su organización, el trastorno de uno de sus miembros o la disfuncionalidad de la propia familia, la primera sistémica, Minuchin, etc. Los autores construccionistas representaron un paso de avance tremendo, ¿verdad? Porque trajeron una dimensión del problema que históricamente no se había considerado. Y yo soy una persona que critico
la hipertrofia de la discursividad, no el discurso. El discurso permitió en la psicología romper con la naturalización y la individualización del fenómeno psíquico. Pero el discurso tuvo una historia que no siempre se ha reconocido. Moscovici, aunque no habló del discurso, fue el primero en traer orgánicamente el peso de producciones simbólicas sociales en el comportamiento individual, y sin embargo fue profundamente atacado por los autores construccionistas, pero fue más bien una guerra de poder, no fue una expresión. Entonces, el último aspecto es muy relacionado con el primero que dije. Cuando todo se convierte en discurso, cuando yo soy una entidad discursiva, te das cuenta, y no soy más que la expresión de los puntos de congruencia del discurso en mi trayectoria individual, y en lugar de tratar problemas, se empieza a hablar del discurso de los problemas. Entonces, por ejemplo, el fracaso escolar deja de ser un problema, y el problema está en el discurso del fracaso. Pero hubo muchos libros publicados en eso. Es muy interesante porque yo les quiero decir a ustedes que algunos de los fundadores clave, las figuras clave del construccionismo, como Erika Burban, que hizo su famoso libro que tuvo un impacto tremendo en Occidente, la deconstrucción del desarrollo y de la psicología del desarrollo, o Ian Parker, no se han bajado del carro, ya no son más construccionistas. El construccionismo hoy, cuando las teorías entran en moda, peligrosísimo, porque las modas siempre sustituyen al pensamiento. Y después que entran en moda, entran en desgracia. Entonces, el construccionismo, ese ciclo, lo ha acompañado. Por eso espero que la subjetividad nunca sea una moda. Porque las teorías son sistemas de inteligibilidad, no son verdades, que permiten generar recursos para operar en prácticas y en nuevas representaciones sobre los problemas que son objeto de nuestro trabajo. Pues por ahí era que iba mi crítica, ya un poco más explícita. Sí. Bueno, Yo no sé. Yo tengo una pregunta. Después usted. Fernando, ¿cuál sería la diferencia de la idea de Beresov respecto de la idea de Krishvani, respecto de la noción de experiencia subjetiva? ¿Ya? Te lo pregunto por lo siguiente, porque de alguna otra manera aquellos que estudiamos la psicología educacional o las prácticas educativas, cuando las personas interactúan con otros en procesos de enseñanza, en diferentes contextos, en un primer momento nos fijábamos en lo que dicen y hacen las personas cuando participan de este proceso, ¿ya? Y hemos avanzado también ahora, justamente esta idea de, parece que el solo mirar la actividad, y bien lo dices tú también, y lo que dicen y hacen las personas, también requiere de mirar, o segundo momento, mirar la experiencia que tiene la persona respecto de aquello que releva como importante en ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Dicho eso, a propósito de los trabajos de Beresov, que le idea de lo refractario, ¿sí? Y a propósito de la noción de experiencia subjetiva de aprendizaje, ¿cuál sería la diferencia que tú harías respecto a estos dos conceptos? Sí. Mira, en primer lugar, Beresov y yo somos amigos, pero somos polémicos. Somos uno enfrentado al otro incluso en nuestras publicaciones colectivas. No sé si tienes el libro Emotion, Pirishivani and Subjectivity. Sí. Entonces ahí tenemos un capítulo en que Marilyn, él y yo dialogamos y ahí se ven claramente la diferencia. Yo creo que Beresov tiene un problema, que es un problema histórico de la ciencia, que es hacer hablar a Vygotsky. Por ejemplo, Vygotsky es cierto que tiene dos renglones donde dice que la influencia social se refracta en la Pirishivani, pero es una gran contradicción, porque si la Pirishivani refracta es porque es anterior a la experiencia. Y Vygotsky coloca que emerge en el contacto entre la personalidad y la experiencia. Pero Vygotsky, como toda la psicología soviética, no tiene una propuesta ontológica nueva. Entonces crea conceptos de sumatoria, ¿verdad? Igual que cuando dice el sentido. El conjunto de aspectos psicológicos que aparecen en la conciencia. ¿Pero qué aspectos? Y cualitativamente, ¿de qué orden? ¿Comprende? Entonces, yo no hablo de experiencia subjetiva de aprender, yo hablo de configuraciones subjetivas del aprender. Porque yo creo que ante la ausencia del referente emocional dentro de las teorías de aprendizaje tradicional, en la propia psicología educativa, el enfoque histórico-cultural vio en la Pirishivani un horizonte. Hay inclusive un número en Mind, Culture and Activity, no sé si lo has visto, dedicado solo a Pirishivani,
donde yo tengo un artículo que precisamente digo esto. La Pirichivania fue un gran paso de avance, pero fue un momento histórico de un pensamiento, es un concepto inacabado. Y Berezov quiere, en mi opinión, una pena que no esté aquí, me gusta mucho discutir con él quiere presentarlo como algo que tiene un poder explicativo que realmente nunca tuvo. Claro, cuando tú me hablas de experiencia, evidentemente que la subjetividad es el mundo como nosotros lo vivimos. Pero a mí me gusta, claro, son mis categorías, mis conceptos, el concepto de sentido subjetivo. ¿Por qué? Sentido subjetivo que se organiza en configuraciones subjetivas. Puede ser la configuración subjetiva del aprender. Porque el concepto de configuración subjetiva permite explicar cómo el cosmos simbólico, la constelación de producciones simbólicas que forman la cultura y el momento social histórico que vivimos, se organiza a nivel subjetivo. Entonces, la Pirichivania no sé cómo se iría a estudiar, es una de las discusiones que tengo con Berezov. ¿Y cuál es la metodología? Pues Vygotsky nunca habló de ella. Cuando un muchacho está en la escuela, no es apenas la Pirichivania en relación con la influencia social que está recibiendo o con la influencia del profesor. El muchacho está trayendo un mundo subjetivo que está más allá de la sala del aula. Esto no lo explica la Pirichivania. Entonces, el niño, en mi cultura, el niño que es negro, que es pobre, que no tiene padre, o sea, las múltiples producciones simbólicas que de alguna manera han tocado su biografía en su historia individual, aparecen como sentidos subjetivos que movilizan una emocionalidad que puede ser favorecedora o bloqueadora de cualquier proceso de desarrollo. Entonces, el concepto de configuración subjetiva me permite a mí ver cómo la diversidad de una historia individual se organiza en los problemas que un niño vive en la escuela. Porque uno de los problemas uno de los puntos fuertes que creo que la propuesta trae es que el mundo social no queda fuera de la escuela. Yo soy mi mundo social, pero no como una memoria de lo social. Yo soy lo que yo he producido a partir de mi historia. ¿Te das cuenta? Entonces el sentido subjetivo es una categoría que está más allá del control y de la conciencia. ¿No te parece útil ahí, y perdón, ¿puedo? ¿Sí? ¿Puedo seguir con la pregunta? Sí, pero después tenemos a otro colega. Cortísimo. Pero oye, aquí hay segunda vuelta, tercera y cuarta. Cortísimo. A nivel metodológico, ¿no Sí. te parece útil, digamos, utilizar el concepto, digamos, que ya bien utilizado o mal utilizado, la idea de Bakhtin, de cronotopo y polifonía, para poder entender cómo se ubica la persona y cómo marcan estas experiencias subjetivas en este espacio? Mira, yo no he profundizado en esta colocación de Bakhtin. A mí Bakhtin me gusta, incluso por la definición de sentido, porque lo ve como flujo, no como entidades que se estatizan y tienen bordes bien delimitados, ¿verdad? Yo creo que Bakhtin no desarrolló una metodología para entrar en ese mundo subjetivo, aunque Bakhtin nos dice que el lenguaje es de un individuo que tiene voluntad, tiene emociones, pero no articula eso. A mí me gusta más de hablar del lenguaje, hablar del individuo que habla, del individuo que construye, porque el lenguaje es una producción de las personas en contextos sociales, pero no hay un lenguaje que todos usamos y compartimos. Compartimos significados, pero esos significados toman múltiples sentidos según las experiencias vividas. Entonces el sentido me trae esa articulación que yo creo que en la historia de la psicología no se había hecho, no con lo cognitivo, que era la categoría propia de la época de Vygotsky, sino con lo simbólico. ¿Cómo yo me siento aquí ahora hablando con ustedes, con mis 70 años, con un bastón, calvo? Realmente nada de esas cosas para mí es importante, pero para otra persona pudiera ser muy importante. Pudiera sentirse mal aquí. Yo me acuerdo que en Cuba, cuando yo era decano de psicología, tenía un vicedecano que también era calvo como yo, y pongo los ejemplos en primera persona para no aludir a nadie. Los calvos que están aquí son otros, no soy yo. Y yo recuerdo que mi vicedecano era calvo, y estábamos en los Juegos Universitarios allá en La Habana, que era un estadio así enorme, lleno de estudiantes, con gradas hacia abajo, y los estudiantes de psicología estaban abajo, estaban distribuidos. Me decían, profe, vengan para acá. Le digo, Cairo, vamos a bajar. Y él muy circunspecto me dice, no, vamos a mantenernos aquí, es la disciplina, aquí están todos los decanos. Bueno,
Y al final, cuando salimos, porque éramos muy amigos, me dice, ¿tú sabes lo que esas dos caldas brillando juntos, con los reflectores del estadio, la tentación que es para un joven tirarnos algo, darnos, o sea, oye, ¿por dónde él estaba produciendo los sentidos de una condición objetiva? Pero es que nosotros no vivimos a través de nuestras condiciones objetivas, nosotros la producimos en un otro nivel. Yo decía en la conversación que tuve primero acá con Rodrigo, con su equipo, no hay nada más objetivo que la muerte. Ahora, quien se ponga a pensar en eso tiene que ir a una consulta psiquiátrica, porque va generando un malestar que le impide la vida social. Entonces, nosotros funcionamos en un nivel imaginario, en un nivel subjetivo, que es un punto fuerte de nosotros como seres humanos, como cultura, pero también un punto tremendamente débil, porque a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de generar cambios en el mundo que se ha convertido en nuestro mundo cultural, no es más la naturaleza, pero nunca hemos podido predecir los efectos colaterales, porque la razón realmente siempre funciona dentro de sistemas subjetivos diferenciados. Por eso el mundo está en guerra desde que es mundo. O sea, somos seres racionales, profundamente irracionales. Entonces, problemas a pensar, a discutir, en teoría política, en otras cosas también. Pero seguimos conversando. Hola, muchas gracias por la ponencia. Bueno, mi pregunta va por una línea que tiene que ver con el legado nuevamente. Sí. Con un texto bien particular que es muy raro porque deja bien inconcluso, en verdad. Que es de teoría de las emociones, o doctrina de las emociones, algunos, ¿no? Un legado histórico. ¿Cuál te estás refiriendo? ¿Al libro Teoría de las Emociones? Sí. Porque más inconcluso es el artículo. Sobre hacia el estudio de la creatividad del actor. Ese también está Ese es fantástico. Ese es un libro, es un artículo fantástico de Vygotsky. De hecho, quería preguntarse en cierto aspecto, ¿cómo dialoga, quizá, si para ti, él en ese libro estaba avanzando hacia, bueno, es verdad que es un libro que más o menos estaban haciendo en paralelo con pensamiento y lenguaje, con la herramienta y el signo en el desarrollo del niño, pero que es un libro que, de algún modo, uno para empezar a rescatar cuál es la noción de emociones y cómo de algún modo se transforman las emociones en estos sistemas psicológicos, que de hecho muy citado es cuando se cita mucho sobre los sistemas psicológicos para poder también entender un poquito estas funciones. Un poquito, para ti, ¿hacia dónde va ahí? ¿Hacia una, digámoslo, más bien a la minuciosidad de cómo funcionan las emociones dentro de estos sistemas? ¿O hacia la integración de algún modo, hacia el sentido subjetivo? No, yo creo que Vygotsky estaba lejos, porque acuérdate que como trabaja Vygotsky, lo simbólico es todavía muy primario, es lo simbólico como signo. Vygotsky no entra en el símbolo propiamente dicho. Te das cuenta de la construcción, el desarrollo del niño. Yo creo que Vygotsky intenta articular la emoción como intrínseca al sistema psicológico humano en sus últimos trabajos. El Pirichivani es una muestra de eso, porque Pirichivani no es un concepto cognitivo, te das cuenta, tiene en cuenta las emociones, pero Vygotsky no explicita que la Pirichivani tendría que ser de un orden cualitativo distinto, no es apenas la personalidad, ¿qué aspecto de la personalidad? Ese es un concepto que Vygotsky usaba mucho y nunca definió, te das cuenta, y tiene una noción, pero lo usa como paño de fondo, no como construcción de primera mano. Por eso es que Bolshevich es la que retoma el legado vygotskiano para desarrollar una teoría del desarrollo de la personalidad, que está en el libro ese, que Patricio tiene una copia. Y que la va a soltar. No sé si la va a soltar, está en su derecho también, pero Patricio es un hombre solidario. Digo, bueno, porque, o sea, de todas maneras,
el tema del funcionamiento de la emoción también es súper importante, Vygotsky, en psicología del arte también, o sea, hay una... Sí, pero es importante en eso, como yo dije, en la primera parte y en la última de su obra. Cuando habla de funciones psíquicas superiores, las emociones desaparecen. Son funciones cognitivas las que él trata. Y además, memoria, percepción, pensamiento, es donde se formó Leontiev, con esa visión. Inclusive el trabajo de doctorado de Leontiev es sobre la memoria. Pero el propio Vygotsky, en un momento, por los destellos de él, dice, pero bueno, es que las funciones cognitivas funcionan como un sistema. La memoria es a la vez pensamiento, pero eso no lo desarrolló, se quedó ahí colgado. ¿Comprende? Pero realmente tenemos un sistema intelectual que para mí es del orden subjetivo, y cuando no es subjetivo es formal. Es del orden subjetivo cuando se configura con una emocionalidad que es la propia motivación de la operación intelectual. Pero hemos trabajado una psicología de categorías aisladas. La motivación aquí, el pensamiento aquí, la percepción allá. No, o sea, cuando estoy pensando es cuando estoy motivado. Y la configuración subjetiva que se organiza en torno de mi actividad de pensar es la que moviliza una emocionalidad que me mantiene vivo el pensamiento como proceso imaginativo, no apenas cognitivo. Porque la imaginación y la fantasía no están en la cognición, están cuando hay un compromiso emocional con los procesos intelectuales. Vygotsky realmente más que cognitivo hablaba de intelectual. Literalmente se refería mucho más a intelectual que a cognitivo. Sí. Profe, ¿podría profundizar la crítica o su pensamiento sobre la categoría de mediación, que tal vez aquí en Chile es la que más se ha aplicado? Sí, es una categoría muy ¿Le fuerte. puede dar un poquito? Yo no sé si ustedes recuerdan que Vygotsky usa la mediación básicamente para definir cómo el signo, cómo el lenguaje media las funciones cognitivas, las funciones psíquicas superiores. Y en un momento dado define que lo que caracteriza la diferencia entre lo humano y lo animal es la mediación de la función. Incluso algo que ha sido muy criticado de funciones psíquicas superiores e inferiores. No, el ser humano, las inferiores operan en un nivel cualitativo diferenciado. Entonces, ¿qué ocurre con la mediación? Que la mediación no permite explicar el carácter creativo generador de las funciones psíquicas. Es un concepto extremadamente reductor de lo que es una función psíquica. Porque, por ejemplo, en la naturaleza de las operaciones intelectuales implicadas en el pensamiento prácticamente no están estudiadas. O sea, seguimos hablando de análisis, síntesis, de cosas de la lógica. Pero cómo un pensamiento se moviliza y cómo utiliza estrategias de organizar un material para producir otro. Eso en la psicología prácticamente se ha estudiado muy poco. Por eso es que ustedes ven que creatividad está separado. Y realmente, bueno, los grandes creadores son una cosa, pero una persona que está implicada subjetivamente, que su intelecto es una producción subjetiva, no apenas de carácter cognitivo, es una persona creativa. Pero una persona creativa en su mundo, en las posibilidades que tiene. Yo puedo detectar cuando un alumno mío es creativo, ¿verdad? Por la lógica que sigue en su construcción, que no es la de reproducir o comprender lo que está en el texto, lo que está dicho por el profesor, sino es usar eso como recursos intelectuales para una producción que mismo que es de él, que todavía es muy incipiente, es una producción creativa. ¿Verdad? Estoy hablando en el plano intelectual, bueno, no me estoy refiriendo a la creatividad artística, etc. Entonces, la mediación, yo creo que ha sido un concepto al cual nos hemos acomodado. Entonces, todo aparece en términos de mediación. Como yo digo, el profesor es un mediador, no, el profesor es un comunicador por excelencia, un provocador, es un activador de la actividad intelectual, no es un mediador de nada. El niño produce un saber sobre el contenido en un diálogo con el profesor. Pero acuérdate que el concepto de mediación toma fuerza en una psicología donde no existía el diálogo, donde la comunicación se reducía al esquema de la actividad. Por ejemplo, que era la obra de Leontiev, ¿verdad? O sea, Lísina, que es una de las primeras que habla de comunicación desde la perspectiva de la actividad, dice: la comunicación tiene la misma estructura de cualquier actividad. Un individuo que actúa y un objeto que recibe lo que el individuo le dice. Y después este objeto
se transforma en sujeto de la comunicación y este otro polo se transforma en... Es un disparate. O sea, la comunicación implica dos sujetos activos el tiempo todo, cuando es una comunicación dialógica, creativa. Pero la comunicación, fíjate qué interesantes son los problemas, había ganado en la psicología soviética, esto es una polémica que tuvo Menchinskaya con Talísina, una de las más ortodoxas leontevianas, que Talísina decía, para formar una operación intelectual superior, primero tiene que haber operaciones concretas con objetos. Y Menchinskaya, que era una persona, una figura fuerte de la psicología soviética, muy conocida, le dice que yo sepa, el 90% de los conocimientos adquiridos no necesitan de operaciones concretas con objetos, son conocimientos de otra orden. Entonces, el concepto de mediación fue un concepto muy estrecho, ¿verdad? Pero se puso de moda. Entonces, se usó la trilogía de esa moda, el signo, la mediación y la interiorización. Vygotsky realmente habla de interiorización poco, y ya en el año 30 abandona. Habla 2 o 3 años de interiorización, cuando él no tenía idea de cómo iba a explicar el tránsito de lo social a lo psicológico. También tenemos que ponernos en el pellejo de estas personas hace tantas décadas queriendo explicar la génesis social de lo psíquico. Bueno, ¿y cómo se da eso? Es una tarea y tanto. Sin embargo, su evolución va a ver que efectivamente la génesis es social, pero no como reflejo, no como una determinación de lo externo sobre lo interno, sino que la materia prima sobre la que yo produzco está contextualizada en una cultura, en un espacio relacional y en una historia, ¿verdad? Por eso es que Freud no podía apelar al lenguaje como apeló Lacan, pero Lacan, cuando construye su obra, la lingüística moderna tenía un desarrollo, y se afinca en los estructuralistas franceses, sobre todo en Lévi-Strauss. Entonces, por eso es que nuestro conocimiento es siempre relativo y limitado. Y las herramientas de nuestro saber están dadas por los avances de la intelectualidad humana, que nos proporciona nuevos recursos para nosotros también avanzar nuevos caminos. Porque lo que no podemos tener miedo a pensar. Es más fácil escribirse algo que crear algo e iniciar una línea de trabajo. Ahora, las líneas de trabajo tienen que tener investigación, metodología, presupuestos epistemológicos. Eso es importante. Yo creo que nosotros los latinoamericanos, yo soy bien latinoamericano, y yo me acuerdo los momentos que yo tenía mucha duda con mi propio pensamiento, ¿verdad? Y mi tutor, que era un muchacho no había cumplido los 30 años cuando llegué a la Unión Soviética al doctorado, me decía: aventúrese con su propio pensamiento, lea, pero genere su pensamiento, no repita autores, ni inclusive a mí. Eso fue para mí una enseñanza importantísima, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros tenemos cosas muy interesantes, pero las desechamos a veces. Las ideas, la producción de ideas, y cuando nos comenzamos a familiarizar que nuestras ideas tienen alguna importancia, que no nos lleva nunca a ser prepotentes. ¿Por qué? Porque nosotros que trabajamos el intelecto y la investigación sabemos que lo que hacemos es un granito de arena en un mundo de una complejidad que nos trasciende por todos los lugares. Por eso no es bueno afiliarse a fórmulas, es bueno repensar las fórmulas, es bueno repensarlas. Comentario, la compañera que habló emplazándome, pero pueden emplazarme, pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Menos violar mis principios morales, claro. Pero fuera de eso, pero mi moral es bien relativa, yo tengo una moral amplia, ¿no? No estrecha. Bien, ¿qué más por aquí? Comentarios. Yo creo que ustedes fueron optimistas, Rodrigo, a pensar que esto llegara a las 9 de la noche, ni Cuba con el cañonazo. ¿Quién aguanta esta hora después de un día del fogueo, una diatriba intelectual de este tipo? Por favor, Genoveva. Una pregunta bien amplia, pero yo te he leído, Chao, he leído principalmente tus temas de metodología cualitativa, subjetividad, pero no conozco mucho cómo trabajas y cómo sitúas tú lo afectivo
dentro de tu concepto de subjetividad y de sentido. Es clave, porque sin lo afectivo no existirían los sentidos subjetivos. Es esto que cuesta tanto trabajo entender, es la unidad que es simultáneamente simbólica y emocional. Y es lo que hace la traducción de una construcción simbólica que es social a cómo yo la he vivido en una biografía individual. ¿Te das cuenta? Es la base de ese carácter ficcional que es parte de la gran creatividad humana, mas es también parte del gran malestar y de los dolores de la humanidad. ¿Te das cuenta que cuando yo puedo estar aquí en mi conferencia y siento que uno de ustedes me está mirando con lástima? La lástima no la está, ustedes no me están mirando, estoy generando la lástima. Porque la psicología usó mucho pensar las relaciones en términos lineales y fragmentados. No, la relación con el padre. No, es que la relación con el padre no es apenas el vínculo histórico que hijo y padre han tenido. Es como ese padre se vincula con esa madre, este lugar tiene esa madre en ese hijo. Es como el hermano mayor, que ese hijo puede tener una rivalidad con él, es vivido por el padre o por la madre. Mi padre es una producción subjetiva. Y eso es lo que hace tan difícil las relaciones humanas y los vínculos. Porque cuando dos personas se unen, se están uniendo dos biografías que generan sentidos subjetivos muy diferentes, ¿verdad? Y el sentido subjetivo no es algo que objetivamente es una respuesta a algo, es algo que es generado por mí desde el lugar en que he vivido una experiencia. Entonces eso es importantísimo, porque con todo el racismo que la sociedad tiene, hay personas que sienten su raza como que lo están, en todo momento tienen la raza presente para sus reacciones comportamentales. Hay personas que tienen la misma raza, y la raza no es una cosa que les afecte su construcción de los otros. Ahora, lo que tenemos que tener claro es, la subjetividad no responde a una objetividad, si no, no tendría sentido. Es objetiva en tanto, es un fenómeno general de los que diferencia la cultura de la naturaleza y al ser humano de los animales. Pues yo creo que ya los psicólogos estamos en hora de no seguir hablando de psiquismo. Psique. La psique fue una capacidad diferenciada de los animales en evolución de reaccionar a señales del medio y no a los contactos directos. O sea, en la medida en que el animal iba siendo más complejo, iba dominando un ambiente más amplio y se iba orientando en su capacidad de sobrevivencia, de agresión, de defensa. La psique está estrechamente relacionada, primero, a esa capacidad que en los organismos unicelulares es muy primitiva, pero después se relaciona con todo un sistema que se genera en los organismos animales superiores, que es el sistema nervioso. Solo que nuestro cerebro nos permitió trascender la dependencia de nuestra psique de nuestra actividad cerebral y fisiológica. Entonces tenemos un desprendimiento que es el que nos permite no adaptarnos al medio, sino producir el medio. Y producir todo lo que acompaña el medio. Por eso es que tenemos una cultura en el Oriente Medio que está en conflicto, que tiene su base en sistemas de poder, en el capitalismo, etc., pero también tiene su base en tradiciones religiosas, en forma de pensar la sexualidad, el género, todo. Son construcciones distintas, humanas, igualmente ficcionales, porque Mahoma o cualquiera de los dioses de la gran liturgia humana, no pueden estar los dioses todos ahí. Sin embargo, una civilización cree piamente en un dios y otra en otro. Esas son producciones humanas. No me estoy metiendo con la religiosidad. Einstein, a mí me encantaba Einstein porque él era creyente, pero era creyente a su manera. Y Einstein decía, si existe un Dios, no puede ser a imagen y semejanza de nosotros. Sería un Dios tremendamente imperfecto. Y otra frase a mí me encantaba de Einstein, entre Dios y yo no necesito traductores. Que es una crítica profunda a la idea, bueno, por algo era Einstein, ¿no? Porque su pensamiento no se limitaba a la física, el libro del sentido de la vida es fantástico. ¿Verdad? Entonces,
es traer, nosotros estamos muy apegados a nuestras objetividades, o sea, o le queremos dar objetividad a nuestras ilusiones, al lugar que tenemos en la vida, en el mundo, a sus producciones. Está producido, ¿verdad? Eso está producido. Esa es una gran capacidad del ser humano. Por ejemplo, a mí me gusta decirle a mis estudiantes, provocándolos, la diferencia entre los grandes hombres y nosotros es que los grandes hombres hicieron el mundo que tenían en su cabeza y a partir de ahí dejaron de ser grandes hombres, la gran mayoría. Yo diría que no quedó uno, no sé que los que murieron temprano. Porque una vez que yo tengo la capacidad de subvertir completamente el orden en que vivo y creo otro mundo, ese otro mundo, yo soy quien lo estoy regulando. ¿Y usted? ¿Dónde está tu mundo ahí? Es un fenómeno a pensar. Porque la subjetividad, como ha estado fuera de la psicología, de la filosofía, de la ciencia social, a pesar de que yo tengo un último artículo, porque es muy interesante cómo hasta que no existe un referente que permite acoger determinadas producciones, esas producciones se inviabilizan. Yo tengo un artículo reciente donde yo tomo a Dewey, a Cassirer, a Merleau-Ponty y a Foucault y muestro las congruencias que tienen con nuestra propuesta de subjetividad. Sin embargo, esos aspectos de la obra de estos filósofos permanecieron fragmentados y hay que leer a Rorty cuando integra a Dewey con Davidson, con Putnam, con lo que yo llamo el último pragmatismo, cuando Dewey tenía otra visión de las cosas. Por eso es que yo digo, la filosofía es un bicho de 7 cabezas. O sea, el fenomenólogo, pero bueno, ¿qué fenomenología? ¿Cuál? ¿Te das cuenta? La emoción es parte, no apenas de nuestra definición teórica, donde yo diría, Geno, la subjetividad ante todo el sistema de la motivación humana. No existen motivitos, existe un sistema que nos implica o no nos implica en acciones y en caminos de vida. Y la subjetividad siempre implica la emocionalidad. Sin ella no hablamos de fenómeno subjetivo. El niño que aprende mecánicamente y de memoria, él no está participando subjetivamente de su aprender. Él está cognitivamente reproduciendo esquemas de aprender y aprende, pero no es el mismo tipo de aprendizaje. Rodrigo. Una duda. Bueno, considerando, profesor, que usted viene de Brasil y que el contexto latinoamericano está bien álgido, quería preguntarle, a su opinión, ¿cuáles podrían ser las contribuciones del legado de Vygotsky, quizás desde la perspectiva también histórico-cultural, a la organización y a la lucha política en este momento en Latinoamérica? Mira, eso hay que construirlo. Pues si algo Vygotsky no hizo fue un luchador político. O sea, Vygotsky tiene muchas virtudes, pero no se caracterizó por su valentía política, ¿verdad? Yo pienso que hay que generar mucha producción intelectual en la política. Pienso que tenemos que separarnos de esquemas viejos, de partidos que hoy son más cónclaves de oportunismo y de lugares privilegiados que de frente, de luchas. Además, estamos viviendo un momento de un individualismo feroz, de una fragmentación de las sociedades tremendas. Yo pienso que el mal uso de la tecnología, que este capitalismo consumista ha implicado a casi todo, porque a mí me implicó que no me quedó más remedio. Yo uso celular hace 8 meses, cuando ya vi que no podía vivir si no lo usaba. No podía llamar al Uber, no podía tener comunicación con determinada gente que solo se comunican por el WhatsApp. El WhatsApp realmente ayuda, pero nosotros tenemos un problema grave que ya Marcuse, desde la Escuela de Frankfurt, lo había definido. Desgraciadamente, el capitalismo contemporáneo se ha montado sobre los avances de la tecnología. Y la tecnología, nosotros somos sus principales usuarios. Y por lo tanto nosotros contribuimos con ese avance del capitalismo. No es nuestro discurso, es nuestra práctica. Porque todas estas firmas tecnológicas, Google, etcétera, se predice que dentro de 15 años van a tener más dinero que los bancos. O sea, van a ser el centro del capital mundial. Entonces el propio capitalismo nos somete a una cantidad de interrogantes tremendas. Yo pienso que hay que rescatar a Marx
en una serie de cuestiones, no en su visión del capitalismo, que fue el que vivió el industrial. Marx también fue un hombre de su época, pero hay muchas cosas en Marx, por ejemplo, que marxistas actuales como Peter Jones, como Terry Eagleton tocan, que yo creo que merecen reflexión. Pero evidentemente que nuevas formas de subjetividad tienen que aparecer, que no son las tradicionales. Lo mismo que dije para la ciencia vale para la política, no nos aferremos a fórmulas, busquemos caminos. Y Machado decía, que hoy lo citaba por la mañana, se hace camino al andar, no están hechos. Upa, los caminos no están hechos. Y es un buen tema para ti que eres un muchacho joven. Es un buen tema, porque de que tenemos que hacer algo hay que hacer algo, ¿verdad? Pues además, la más absoluta bestialidad se está imponiendo a nivel mundial. Claro que la prensa nos maneja también, pero por ejemplo, esto que le acaba de, cuando trucidaron el periodista en la embajada, vaya, desgracias mayores en millones, ¿verdad? Los bombardeos a Siria, la barbarie con la que coexistimos, pero simbólicamente eso es una línea roja que la humanidad nunca había cruzado. Un tipo que viene con sus papeles a su embajada y lo cogen y lo trucidan. ¿Qué es eso? Entonces estamos perdiendo el sentido de humanidad del otro, de solidaridad, de proyecto, de... Bueno, puede ser también, ya a mi edad, las cosas a veces son un poco pesimistas, pero también cuando era joven las veía muy idealistas. Fernández, siguiendo con lo mismo que estás señalando, ¿cómo ves tú en este escenario y desde tu concepto las posibilidades de construir sentidos colectivos? Estas subjetividades... Bueno, imagínate, Geno, tú que trabajas la psicología comunitaria, hasta las comunidades han desaparecido en las nuevas formas de urbanización, que además son parte de una subjetividad social diferente, donde el niño vive en su predio, en su edificio, no sale de ahí, es amigo del niño de arriba, cuando más va al básquet a la cancha de básquet que está en el mismo edificio, a su piscina. Entonces las tramas que nosotros vivimos, nuestra generación vivía en su infancia, pero salía para la calle, como se decía en Cuba, mataperrear, y pandillas, y piedra, y juego de pelota, y romperle la cabeza al otro. No existía bullying en la época, ¿verdad? O sea, si mi padre se enteraba que algún otro muchacho me sonaba en la escuela y yo no reaccionaba, el problema era con mi padre. Y yo iba a buscar al otro muchacho y me fajaba. Ahora todo tiene figuras asépticas. ¿Te das cuenta? Entonces el niño no desarrolla las capacidades, la viveza, la reacción, los caminos que tiene que hacer. Bueno, soy flaquito, pero bueno, voy a aprender judo, karate. Ser proactivo en las situaciones de vida. Todo tiene una categoría que lo lleva a una judicialización donde está lo normativo violado. Yo creo que estamos creando un mundo de una artificialidad extrema. Yo pienso que la subjetividad es una propuesta tremendamente subversiva, porque no hay ningún orden normativo que pueda acorralar la subjetividad. Incluso Foucault entró en esa contradicción cuando él desarrolla el problema del poder, desarrolla el tema del micropoder, la micro, ¿cómo se llamaba? Política del poder. Pero llega un momento que Foucault dice, bueno, los discursos, todos los hegemónicos, pero ¿de dónde sale la resistencia? Y hay fragmentos del último Foucault, de Historia de la Sexualidad, donde ahí está haciendo un llamado a algo diferente que le llamó subjetivación. Era muy cuidadoso por el sentido metafísico que desde la filosofía de la conciencia tuvo el término subjetividad, pero los términos no agotan los significados que un concepto puede tener. Y hay una renovación que está fuera del racionalismo que se asoció al término, porque realmente Descartes nunca habló de subjetividad, habló de conciencia. Y los filósofos modernos hablaron de conciencia. Se llamaba la filosofía de la conciencia, de hecho, o la filosofía moderna del sujeto. Tienen aguante los chilenos. A veces, ustedes saben que uno acá a veces
en el rol de profesor, de expositor, yo me siento como el boxeador que le está dando a otro, ¿verdad? Y el otro no se cae, y digo, caballero, pero yo no le quiero seguir dando, pero bueno, el otro lo veo motivado, hay preguntas, hay vida en el auditorio, porque en Brasil hay una característica de la subjetividad social que es terrible, la gente se empieza a ir, y es un momento que el simposio tiene más personas arriba de la mesa que los que están abajo, que en nuestra cultura, en Cuba tampoco ocurre, y en los países latinoamericanos no las personas se quedan, pero entre los guerrilleros que están, usted ve que uno está más vivo y otros ya están más cansados, porque aquí yo estoy viendo las caras, ¿verdad? Pero preguntas personales, vamos a revitalizar lo que quieran. Sí. ¿Cómo? Esto es algo que me ha costado mucho, que es articular la noción de Pérez Ibáñez con el concepto de concepto en Vygotsky. No es que no lo puedes articular, porque eso Vygotsky no lo articuló. Bueno, Vygotsky trabaja primero. La etapa de Vygotsky de formación de concepto es profundamente piagetiana. En oposición a Piaget, pero en la agenda de Piaget. Vygotsky, acuérdate que los libros de Vygotsky parecen que es un libro, pero son escritos de distintos momentos históricos. Por ejemplo, el último capítulo de Pensamiento y Lenguaje, Pensamiento y Palabra, fue el último que escribió. Por eso ahí están los últimos sobre el sentido. ¿Te acuerdas? Y ahí mismo habla de formación de conceptos, y de los conceptos científicos, y de los conceptos cotidianos. Te digo la verdad, yo creo que eso está difícil de unir, pero puedes hacer tu esfuerzo. O sea, nunca me he propuesto eso porque veo dos pensadores diferentes en dos momentos de su obra. ¿Te das cuenta? Y yo creo, desde mi perspectiva, que siempre es de la teoría que vamos desarrollando, que los conceptos son producciones subjetivas de la persona. Claro que se aprenden, se desarrollan, pero son producciones subjetivas que traen experiencias, emocionalidades diversas. A veces nos sorprendemos hasta con un colega de trabajo en el uso que le da un concepto. Entonces es un campo que se redujo mucho a lo lógico intelectual. Y como ese no es mi fuerte, no es lo que me apasiona, pues no es algo que le he metido mucho taller en la obra de Vygotsky. ¿Verdad? Lo que sí vi la influencia de Piaget en Vygotsky, porque no es solo lo que Piaget contradice a Vygotsky, es lo que Vygotsky también está influido por Piaget en un determinado momento. Sí, lo que pasa es que cuando yo le he metido mano, le he echado harta mano últimamente a la noción de concepto de Vygotsky y veo una noción totalmente distinta a estas visiones más representacionalistas o piagetanas de concepto. Incluso uno podría ver que también hay incongruencia entre su escrito sobre los conceptos espontáneos y los conceptos científicos. Pero una puerta para entrar a lo que tú te propones, porque los conceptos siempre son ¿qué? Significados. Más o menos, uno podría decir que son más o menos formas de entender la realidad del sujeto. Un significado que generamos sobre la realidad que nos permite un nivel de generalización. Estoy claro, profesor. Yo daba Pensamiento y Lenguaje cuando yo era estudiante. Tenemos la misma edad, pero Albertín empezó antes que yo en la universidad. Por ejemplo, cuando Vygotsky dice el sentido es una zona del significado, ahí está abriendo una puerta para tú pensar el concepto de una forma diferente. Porque se integra el sentido, como Vygotsky no lo logra terminar, pero quiere decir, el significado no se agota en el contenido. ¿Te das cuenta? Tiene un lugar, tiene un espacio que interactúa con el sistema psicológico en su integridad. Pero eso sería para pensar, para trabajarlo. De hecho, yo no conozco a nadie que se haya metido en eso. Pero ahí tú puedes ser el que te metas en eso. ¿Verdad? O sea, que nadie se haya metido no quiere decir que tú no te metas en eso. Porque las obras van ganando nuevas capacidades para visualizar nuevos procesos en la medida en que el tiempo va pasando y nuevas interpretaciones aparecen. Tú tienes razón en lo que dices sobre la diferencia, pero la agenda de Vygotsky en ese momento de su obra es muy puramente piagetiana. Se opone a Piaget, pero está dentro de una lógica piagetiana. Es como Jung, que se opone a Freud, pero tiene un modelo de pensamiento que sigue siendo freudiano.
Yo valoro muchísimo a Yunque, quiero que lo sepan, un tipo muy creador, pero bueno, no es hora de meternos en Yunque. Sí, usted. Quiero comentar en realidad porque acá hay un grupo de personas bien Heterogénea. heterogéneas y muchas de ellas que están acá han trabajado en sus investigaciones también preguntándose por la experiencia misma de la educación en sujetos que han vivido y que han estado trayendo mundos a la mano que son mundos vulnerados, mundos difíciles. Y ahí, por ejemplo, Francisca ha trabajado sobre el aprendizaje de la creatividad, cómo se aprende la creatividad, o cómo aparece la experiencia de reflexión, o cómo aparece la experiencia crítica y que no alcanza a ser resistencia, pero que tiene que ver con crear formas de aprendizaje distintos. Y ahí el arte, por acá también. Y bueno, todos hemos estado además leyendo tus textos y el tema de cómo metodológicamente llegábamos a que la configuración de sentido, de hecho llegamos al texto después de que hablamos de configuración y te encontramos precisamente porque estábamos buscando ese concepto que implicaba algo que no podíamos nombrar y de repente nombramos como configuración y de ahí apareció y fue notable. Pero lo que nos pasa es que la dinámica de la configuración en la experiencia es una dinámica tan movida, tan atemporal, ¿no? Correcto. Que cuando incluso queríamos escribirla no sabíamos cómo escribirla, ¿no? Porque es como no hay como también hemos trabajado en un curso que cuándo empieza y cuándo termina la experiencia de aprendizaje cuando se trata de vulneración. Ahí está el sentido que organiza el sujeto al decir la multiplicidad de sentidos que se van organizando, se van articulando al parecer como con un sentido mayor, pero que no es nunca uno, es siempre una dinámica y un movimiento. Entonces hablamos de giros, de hitos y de dolores. Esos giros y esos hitos están generalmente bien marcados por emociones que nos parecen dolorosas. Pero lo comento, quizás habrá un momento para comentarlo y compartir el trabajo un poco más. Me lo mandan por email. Pero ahí si no aparece el momento, me lo mandan por email. Si la suerte que hoy tenemos email y tenemos Skype. O sea, hoy mi grupo trabaja mucho por Skype con otros grupos de otras universidades. Eso es importante. Porque, por ejemplo, tú estás haciendo algo que a mí me parece interesante lo que has dicho. Primero, desde tu lenguaje, estás articulando un problema. Segundo, te encuentras con el concepto de configuración y lo quieres acompañar. Pero evidentemente es importante conciliar tus ideas iniciales, lo que ustedes han conseguido avanzar, con cómo el concepto los ayuda a poder seguir construyendo en el camino que ustedes están abriendo. Pero los conceptos no se imponen a las cosas. Los conceptos son recursos intelectuales que tenemos para producir pensamiento. Por ejemplo, cuando tú me dices, esos hitos emocionales de ruptura siempre son emocionales, me dices tú. Eso es importante, esa idea de ruptura. La misma idea de vulnerabilidad, ¿qué le llamas vulnerabilidad? A la condición objetiva que un sujeto tiene en un contexto o al tipo de producción subjetiva que un sujeto tiene que lo hace vulnerable, porque no necesariamente quien vive en contextos vulnerables es vulnerable. Y por eso para nosotros, por ejemplo, el concepto de sujeto no es el individuo, es un concepto teórico. O sea, nosotros trabajamos con el individuo, trabajamos con el concepto de agente, la persona que tiene un activismo, que es activa contextualmente, localizadamente. Para nosotros el sujeto es la persona que abre un camino de subjetivación diferenciado, el individuo que abre o grupo que abre un camino de subjetivación diferenciado dentro de un contexto hegemónico normativo. Por ejemplo, a veces tú tienes personas que viven en ambientes sumamente vulnerables, pero que han abierto un camino de vida tremendamente sólido y que van avanzando y desarrollándose en ese camino de vida. Por eso nosotros rompemos con la idea de patología y hablamos de malestar psicológico o de desenvolvimiento. Los seres humanos estamos en desenvolvimiento subjetivo cuando experimentamos bienestar. Nada es estático en nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces por eso sería interesante arrinconar algunas de esas cosas que estás trayendo y poderlas discutir. Porque a veces, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad se emplea como el concepto de peligrosidad. No, entonces no. El ambiente puede ser tremendamente agresivo, pero eso me puede hacer a mí
o me puede destruir o me puede hacer una potencia, que es lo que no podemos perder. Esto no tiene nada que ver con la dimensión política del asunto. La dimensión política del asunto es: tenemos que luchar contra la pobreza, contra la inequidad social, promover justicia social, pero eso no quiere decir que el que se desarrolló en la pobreza o en la inequidad no pueda ser una potencia. ¿Te das cuenta? De hecho, hoy tenemos una clase alta que no tiene recursos subjetivos ninguno, ¿verdad? O sea, yo trabajo en una universidad en Brasil privada de clase alta, y yo muchas veces digo una metáfora, ¿no? Porque ustedes saben que yo no tengo nada de neuroreductor, pero el cerebro no es para tenerlo en una bolsita de nylon, es para usarlo. Pero nunca lo han tenido que usar, porque no saben ni pedir un botellón de gas y pagarlo y hablar con el hombre que lo instala. Se han perdido. O sea, hay una adolescencia hoy de clase alta, ¿verdad? Usted la ve, como yo diría, fofa, sin recursos, sin capacidad de interactuar, sin capacidad de contacto, sin procesos de subjetivación alternativos, ¿verdad? Y mucho de ello es la idiotización que cierta forma de usar la tecnología nos conduce. Cuando perdemos el contacto con la cara y tenemos el contacto con el celular. Eso a mí me pone mal, que tú me vayas a visitar y el foto para que me fuiste a ver, quédate en la casa. Bueno, personal, todo lo que comienza termina. Creo que estamos en un momento de un buen final, no sé qué ustedes piensan, ¿verdad? Estoy a disposición, bueno, déjame no ser demagogo tampoco, a disposición no ahora, porque ahora hoy tuve conferencia por la mañana, he tenido actividades en la tarde, pero mañana tenemos una actividad acá en la mañana que sí es cerrada del doctorado, pero posteriormente, si ustedes son de acá, podemos tener alguna conversación, pero acá, porque yo realmente me cuido mucho la salud. Estoy enfrentando hace 7 años un cáncer con metástasis de próstata, ¿verdad? No lo parece, pero lo es. Ya voy a cumplir 70 años, ojalá que no lo parezca, pero también lo es. Pero mi dimensión subjetiva me permite vivir estos acontecimientos como experiencia de vida, con alegría, y sobre todo esto a mí me motiva mucho, o sea, confrontarme con auditorios que me resultan nuevos. Eso para mí es fundamental. Pero lo que sí, cuido la salud, o sea, atento siempre después de almuerzo a dormir 1 horita y media o 2 horas, costumbre que nos viene de nuestra herencia hispánica, la famosa siesta, que no hay nada más reparador que ella. Pero ella tuvo una juventud muy quemada, ¿verdad? De mucha actividad, de mucho descuido, de mucha lucha, ¿verdad? Entonces ahora, a este es un momento de saberse administrar. Entonces es una carrera de resistencia, entonces no puedo gastar los recursos, no puedo gastar todas las balas en un tiroteo. Las balas tienen que durar para la batalla. Entonces, muchas gracias, caballero, primero por la atención, por la corriente. Excelente. Muchas gracias. Oye, por cierto, si alguien va para allá, para el centro, cerca de Pedro Valdivia, estamos precisando un aventón. ¡Oh! ¡Qué bien viene ser sociable y no tener inhibiciones!